Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto y privilegio el Señor nos regala de estar en este lugar. Y así como lo mencionaba nuestra amiga Alba, también gracias Alba, gracias Pastor Elizabeth, gracias a toda la familia, Samuel, todos con mucho amor y cariño hemos experimentado el amor de Dios a través de ustedes, toda la iglesia. Qué bendición estar en este lugar y muy bien, aquí estamos para servir. Hemos decidido seguir a Cristo y todo es para su gloria y su honra. También estoy muy feliz agradeciendo al Señor. Hoy cumplimos un mes de casados. Y gloria a Dios, sí, por su bondad, por su misericordia y fidelidad. Todo es por Él y para Él. Allí donde usted se encuentra, por favor, me puede acompañar orando juntos para que sea el Señor quien continúe obrando en nuestros corazones. Su palabra dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que la buena obra que comenzó la seguirá perfeccionando hasta el día de su regreso. Señor, te amamos y te bendecimos. La gloria y la honra es para ti, Señor. Tú eres Rey eterno, Rey del universo, eres soberano, eres Dios verdadero, Creador del cielo y de la tierra. Señor, hoy nosotros respondemos en amor, en alabanza, en adoración constante por lo que eres, porque tú eres Dios, Señor. Oh, amado Dios, hoy prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas, Señor. Danos mansedumbre y humildad para recibir tu palabra, tu mensaje. Señor, queremos ser enseñados por ti, Señor. Queremos ser enseñados por ti. Guíanos a toda verdad y enséñanos el camino a seguir. Queremos vivir el evangelio, Señor, que es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Oh Señor, la gloria y la honra es para ti. Toma tu lugar en nuestros corazones. Entrónate en nuestros corazones. Entrónate en este servicio, en esta reunión. Todo es para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hace poco comentaba Alba un poco acerca de mí. Soy hijo de pastor. Entonces, hablando de eso, quiero mencionarles que desde temprana edad sí recuerdo asistir a las reuniones, a los servicios, a campamentos, actividades y toda esa etapa maravillosa. La disfruté muchísimo. También recuerdo que corría en la iglesia y también recuerdo cuando me llamaban la atención, me regañaban los hermanos de la iglesia y también mis padres. Entonces, pero todas estas etapas las disfruté al máximo. Sin embargo, quiero comentar esto para mencionar de qué se trata la vida cristiana. Y vamos a la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, versículo 19. Porque así como les comenté, pues crecí de esta manera, pero a pesar de que el Señor me brindaba la oportunidad para conocerle a través de las actividades, los campamentos. Mateo capítulo 28, versículo 19. Entonces, resulta que a medida que iba creciendo, aunque asistía a la iglesia, no vivía el evangelio. Aunque asistía a las reuniones y las actividades, no lo vivía. Mi corazón estaba endurecido por el pecado. Y crecí con máscaras, con caretas, con disfraces, con doble vida, aparentando cosas que verdaderamente no era. Y
quiero invitarle a que podamos leer en el versículo 19 de Mateo capítulo 28, en el contexto de Jesús, luego de resucitar, estuvo con sus discípulos y ya se acercaba el momento de la ascensión. Y el Señor Jesucristo declara en el verso 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y volvemos al verso 19. El Señor da esta orden, el Señor Jesucristo declara estas palabras y dice: vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y es totalmente distinto o diferente un discípulo de Jesucristo a uno que solamente asiste a la iglesia, o que dice que es cristiano, pero solamente de boca. Jesucristo no dijo: vayan y hagan reuniones. Claro que las reuniones están bien, pero las reuniones y los encuentros son parte de un proceso de discipulado. Esta reunión del domingo no tiene un fin en sí misma de solamente venir por venir, sino de conocer a Dios, quien es el dueño de todas las cosas, el que dio su vida para rescatarnos y salvarnos de la muerte, rescatarnos de nuestra historia de muerte e incluirnos en su historia de vida eterna. Ahora, cuando hablamos de discipulado, recuerdo un comentario en un libro que se llama Cada joven necesita un mentor, que dice: prefiero a alguien que camine conmigo en lugar de que solamente me diga qué tengo que hacer. Y recuerdo que en ese contexto de mi niñez y adolescencia, muchas personas me decían: tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que asistir a la iglesia, a la reunión, tienes que ayunar. Pero más allá de eso, yo necesitaba a alguien que se acercara a mí y dijera: vamos a caminar juntos. Y ese es el proceso de discipulado, ese es el modelo que el Señor Jesucristo también nos ha dado en su palabra. Sí, te indico, está el momento de compartir cómo orar, cómo estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el fin? ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo vamos a crecer juntos? Entonces, el crecimiento lo da Dios y viene como resultado de permanecer en Él. Por eso cuando echamos más raíces en Dios por su gracia, el fruto viene como resultado, pero no por un esfuerzo, que en mi fuerza vienen esos frutos. No, vienen como resultado de permanecer en Dios, y podemos encontrar la base bíblica en Juan capítulo 15, en la parábola de Jesús, la vid verdadera. Entonces, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de ascender: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Por tanto, id es un llamado a la acción, a salir de nuestra zona de confort. ¿Y dónde el Señor lo ha colocado a usted? En el lugar donde vive, en su lugar, aquí se llama urbanización, barrios, en la comunidad, en el lugar donde estudia, donde trabaja. Ahí el Señor te envió para que hagas discípulos de Jesucristo. Pero el asunto acá es que nosotros no podemos hacer verdaderos discípulos de Jesucristo si no somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Y el Señor me confrontó fuertemente
Y recuerdo que decía, sí, Señor, quiero servir y hacer verdaderos discípulos para ti. Pero el Señor me dijo, primero quiero trabajar en ti. Porque si no eres verdadero discípulo de Jesucristo, no puedes hacer verdaderos discípulos de Jesucristo. Entonces, por eso el tema de hoy, el título, es desaprender para aprender. Dígale que está a su lado, desaprender para aprender. Ay, Dios. Bueno, humanamente, yo levanto la mano en primer lugar. En nuestra naturaleza humana no nos gusta aprender. O a usted le gusta que lo enseñe. O a alguien que le diga como... Humanamente. Humanamente no, porque el orgullo, la arrogancia, el ser humano quiere seguir su propio camino y la tendencia a rebelarse contra Dios principalmente. Entonces, el diseño de Dios, el principio, el diseño original, lo vemos en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Dios crea cielo y tierra, un paraíso para habitar con el ser humano, pero en Génesis capítulo 3 vemos la ruptura, la caída. El ser humano se rebela contra el Señor, contra Dios, y así como lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos a leerlo brevemente en Romanos capítulo 6. Romanos 6, 23. Ajá. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el ser humano pecó contra Dios. En Génesis capítulo 3 también encontramos esa conexión, esa referencia. Y este pecado trae muerte. ¿Qué significa muerte? Separación. Hay una ruptura en ese diseño original. Entonces, al observar y leer esta palabra, el ser humano ahora está en una condición de pecado, es pecador, y se rebela contra Dios. Ahora, todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué dice Romanos 3:23? Dice, por cuanto algunos pecaron, por cuanto los de Bogotá pecaron. Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Uso estos dos textos bíblicos para hacer referencia en el tema del pecado. ¿Y qué trae el pecado? Separación, muerte, lo menciona en 6:23. Y en Romanos 3:23 dice, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hay una ruptura, hay una separación. Ahora bien, el ser humano quiere seguir su camino y en su condición de pecado está condenado a muerte. Por eso necesita un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Jesucristo. Dicho esto, el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo el que cree. No es información. No se trata de máscaras y de apariencia. Entonces, ¿qué dijo Jesús en Mateo 28:19? Vayan y hagan discípulos. Ahora, ¿qué dijo Jesús en un momento? Bueno, entre tantas referencias que podemos encontrar en la Biblia, pero en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 24. Mateo capítulo 16, verso 21 al 24. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, nos detenemos un momento acá. Ya iban 3 años y medio, Jesús llevando a cabo el ministerio y conviviendo con los discípulos. Y le dijo, es necesario que vaya a Jerusalén, Hijo del Hombre, tiene que morir. Va a ser tomado, va a padecer por los ancianos y los principales sacerdotes y ser muerto. Y resucitar al tercer día. Esta noticia que les está dando Jesús a los discípulos no les cayó muy bien. Y nos sumergimos en ese contexto. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es decir, que estás caminando con nosotros, maestro. Ahora no vas a estar, vas a morir. ¿No estarás con nosotros? Ellos no entendieron, no comprendieron que era parte del cumplimiento de las Escrituras. Entonces el verso 22 dice, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué les parece ese consejo de Pedro? ¿Ah? Señor, ten compasión de ti mismo, humanamente. Bueno, Señor, no es necesario que tengas que morir. Pero fíjese cuando no hay un entendimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios. Mis hermanos, si no fuera por el sacrificio de Jesucristo, ¿dónde estaríamos? Entonces, Pedro le intenta convencer a Jesús, ten compasión de ti mismo, que esto no te acontezca. Y Jesús le respondió fuertemente. Dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y verso donde me quiero detener, verso 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Tome su cruz y sígame. Entonces vamos a recrear ese escenario. Jesús está con los discípulos y dice, muchachos, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Voy a padecer, voy a morir y resucitar. En ese momento, ¿qué hizo Pedro? Se acercó, dice que lo tomó aparte. Le dijo, ya va, Señor. De repente le brindó un tintico así colombiano. Señor, vamos a conversar un momento. Ya va, ¿sí? Vamos a conversar un momento. No es necesario que sufras de esta manera, ya va. Piensa en ti mismo. Te va a doler, no es necesario. Intentó convencerle. Pero ¿de dónde venía este consejo? A ver, ayúdeme. ¿Qué dice la Biblia? De acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Ah? ¿De dónde venía este consejo? De Satanás, el enemigo. Y le dijo el Señor a Pedro, ¿me eres tropiezo? ¿Pero por qué me eres tropiezo? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las terrenales. Estás pensando en ti mismo, en tu propio beneficio, humanamente, en la humanidad. Entonces,
en ese momento, luego de la conversación con Pedro, de repente Jesús no le aceptó el tinto, pero dirigió luego la palabra a los discípulos. Y dijo: ahora, muchachos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que pasar para que sea mi discípulo? Negarse a sí mismo, a su propia voluntad, a su ego, a su yo, tomar la cruz. La cruz significa muerte, representa. Esta parte no gusta muchísimo, no gusta mucho. ¿Cómo es eso? Tengo que morir. Sí, tengo que morir al ego, al orgullo, a la arrogancia, a la independencia de Dios y seguirme. Pero yo no puedo seguir a Jesús si no me niego a mí mismo, si no muero. El problema es que a veces queremos aparentar que seguimos a Jesús y no estamos muriendo. No estamos tomando la cruz de Cristo diariamente. Eso implica ser discípulo de Jesucristo. Por eso, en la actualidad, en el mundo, y lamentablemente muchos están siendo engañados con un falso evangelio. Y el llamado es a que conozcamos cada día la verdad. La verdad es Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Entonces, a medida que echamos raíces en la verdad, que conocemos la verdad, somos libres de la mentira. ¿Cómo podemos identificar lo verdadero de lo falso? Conociendo lo verdadero. ¿Cuál es el plato típico aquí en Bucaramanga? El mute. Sopa. Una sopa. Se llama mute. Ok. Entonces, ¿cómo usted sabe un mute verdadero y un mute falso, imitación? ¿Ah? Si usted prueba el verdadero, usted dice: epa, ya va. Este no es el verdadero porque le falta esto y esto y esto. Entonces, mis hermanos, necesitamos desaprender para aprender. Desaprender implica morir. Desaprender implica tomar la cruz todos los días para seguirle. Desaprender implica reconocer: Señor, no me las sé todas. Señor, fallé. Señor, alguien me enseñó de una manera, pero resulta que esa manera no era la correcta. Pero requiere tener la humildad para decir: Señor, estoy dispuesto a aprender. Hablando de esto, hay una historia de un pez. Quiero preguntar si aquí hay un pez que pescan por aquí cerca. Hay ríos, lagunas. Boca Chico. Ok, Boca Chico. ¿De qué tamaño es el Boca Chico? ¿Es grande o es pequeño? Pequeño. Bueno, vamos a imaginar un Boca Chico grande para poder adaptarlo a la historia. Resulta que una oportunidad, un hombre va a preparar en su casa a la familia Boca Chico al horno, sin cabeza y sin cola. ¿Ok? Boca Chico al horno, sin cabeza y sin cola, solamente el cuerpo. Entonces, cuando está compartiendo la mesa con la familia, le preguntaron: wow, interesante. Está muy, muy rico, muy sabroso este pez. Pero, ¿por qué no tiene cabeza y por qué no tiene cola? Bueno, el padre de familia dijo:
Verdaderamente no sé porque así me enseñó mi mamá. Mi mamá preparaba el bocachico sin cabeza y sin cola. Luego fueron a visitar a la abuela y le preguntaron, ¿y por qué se prepara el bocachico sin cabeza y sin cola? Y la abuela dijo, bueno, resulta que mi mamá preparaba el bocachico sin cabeza y sin cola. Pero no sé por qué lo hacía así. Todavía estaba con vida la mamá de la abuela, entonces la bisabuela, y fueron a visitarle. Y cuando le preguntan, ¿por qué usted preparaba el bocachico sin cabeza y sin cola? Y decía, era porque el horno era tan pequeño que no entraba, tenía que cortar la cabeza y la cola. Pero sí se transmitió una cultura donde preparaban el bocachico sin cabeza y sin cola. Pero en un contexto como ese, donde ya se podía identificar, ok, es decir, que si tenemos un horno más grande no hay ningún problema, no es necesario cortarlo. Pero un ejemplo tan sencillo como este requiere desaprender para aprender. Y vamos a la palabra de Dios a ver un escenario. Ok, en Marcos capítulo 10. Vamos a leer a partir del verso 46, desde el 46 hasta el 52. En el contexto de un hombre, un ciego llamado Bartimeo. Marcos capítulo 10, leemos desde el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Cuando dice él, ¿de quién habla? De Jesucristo, sí, de Jesús. Él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro. ¿Cuál es la necesidad de este hombre? Que recobre la vista. Pero ¿de qué manera creen ustedes que él declaró estas palabras? Con flojera. Señor, que recobre la vista. Este hombre tenía una necesidad, una gran necesidad. Ya Jesús lo había mandado a llamar. Y él le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista
y seguía a Jesús en el camino. Ahora, en las Escrituras, específicamente los versos que acabamos de leer, vemos el escenario de Jesús que llega a Jericó con sus discípulos, una gran multitud, pero saliendo de Jericó estaba un hombre que se llamaba Bartimeo. A ver, ¿qué me dice la Biblia sobre Bartimeo? Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, y estaba ¿dónde? ¿Qué hacía? Mendigaba. Este hombre está en la salida de Jericó, era ciego y estaba pidiendo limosna. No tenía ningún tipo de ingreso, una estabilidad económica. Entonces, él estaba en la salida de esta ciudad para que toda persona en ese lugar donde había mucho tráfico, mucho movimiento, entrada y salida de personas, entonces pudiera encontrarse con algunos que tuvieran compasión de él y darle algunas moneditas. Entonces, vemos que está este hombre Bartimeo el ciego, mendigando. Pero en el verso 47 dice que cuando oyó, dice oyendo que era Jesús Nazareno, Bartimeo escuchó que Jesucristo estaba saliendo de Jericó. ¿Cuánto tiempo tenía este hombre en esa condición? ¿De cuántos nombres había escuchado Bartimeo? ¿De cuántas personas? Pero cuando él oyó que era Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces, a clamar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿por qué Bartimeo realiza esta declaración? Ya Bartimeo había escuchado la promesa del Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. Y aún en esa condición donde él estaba, al escuchar, es Jesús el que está pasando por ese lugar, él dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, que soy pecador, tengo una necesidad. Bartimeo clama porque hay una necesidad en él, y también creyó: Jesucristo es el único que me puede hacer libre, que me puede sanar, que me puede restaurar. Por eso él realiza este clamor. Una persona que se está ahogando clama ¿por qué? Por auxilio. Pero si estamos acá en este lugar con aire acondicionado, muy cómodos, ¿usted necesitaría un salvavidas? No, pero la persona que se está ahogando sí necesita un salvavidas, porque hay una necesidad. Entonces, Bartimeo el ciego dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Continúan las escrituras narrando que muchos de los que estaban alrededor, la multitud de personas, le reprendían para que se callase. Le decían: cierra la boca, no sigas hablando, no te va a escuchar, no te va a prestar atención. ¿Cuántas palabras declararon estas personas para que él se quedara callado, para que él no creyera, para que él no insistiera, para que él no clamara por ayuda y por auxilio? Sin embargo, dice que a pesar de que lo reprendían para que se callase, él clamaba mucho más. Su clamor aumenta, su clamor crece, y dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Su clamor crece.
¿Cuál es tu situación el día de hoy? ¿Estás viviendo algún tipo de proceso? ¿Una dificultad? Y has decidido clamar al Señor, pero aún aunque has decidido clamar al Señor, los vientos contrarios, muy fuertes, te golpean tu vida personal, tu matrimonio, tu casa, tu familia, e intentan desanimarte. Pero el Señor nos trajo en esta mañana para decirte: no te rindas, no tires la toalla, sigue creyendo, no dejes de orar, no dejes de clamar al Señor por la salvación de tu familia, de tu hogar, de tu casa, de tu matrimonio. Sigue creyendo, no coloques la mirada en las cosas terrenales, coloca la mirada en el Señor. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. El Señor Jesucristo mandó llamar a ese hombre. Le dijeron: hey, ten confianza, levántate, te llama. En ese contexto, el gobierno le entregaba una capa a todo mendigo era una autorización para que pudiera mendigar. Y de esa manera, él podía vivir podía vivir. Bartimeo, por mucho tiempo en su vida, la Biblia no manifiesta cuánto, pero dice que él estaba mendigando junto al camino y él recibió una capa por parte del gobierno para tener la autorización. Gracias. Para tener la autorización y él pudiera estar junto al camino mendigando. Entonces, mire esto, en el verso 50 dice que cuando él, luego de oír que Jesús lo llamaba, ¿qué hizo Bartimeo? Bartimeo estaba postrado y él tenía una capa que le daba la autorización para vivir de esa manera. Pero ¿qué hizo Bartimeo cuando escuchó que Jesús lo llamó? Dice: entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esta palabra es poderosa y a mí me confronta grandemente, porque este hombre decidió desaprender, dejar aquello con lo que estaba viviendo durante mucho tiempo para seguir a Jesús. Arrojar la capa y levantarse era un terreno desconocido para este hombre. ¿Cómo se siente usted en un terreno desconocido? Un nuevo trabajo, una nueva etapa. Usted no tiene la experiencia. ¿Y ahora cómo hacemos acá? Vienen los miedos. Pero Bartimeo dice que arrojó la capa, se levantó y fue a Jesús. Mi estimado hermano y amigo, ¿cuál es la capa que tienes que arrojar?
¿Qué es aquello que se ha convertido en parte de tu cultura, de tus hábitos? Con lo que estás luchando. Pero esa forma de vivir, esos hábitos, me tienen estancado y no me permiten conocer a Dios, conocer la verdad. Ese hombre tomó una decisión y dijo: yo no quiero seguir viviendo de esta manera. Y por mi cuenta yo no puedo recibir la transformación y la libertad. Necesito a Jesucristo, el Salvador, que es el único que me puede hacer libre. Por eso Él se despojó de la capa, aquello de lo que Él dependía, para seguir a Jesucristo. Mi estimado, ¿qué cosas debemos soltar? ¿Qué cosas debemos dejar por amor al Señor? Jesucristo dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, implica arrojar toda capa que puede representar hoy un hábito, una costumbre. Es que a mí me lo enseñaron de esta manera. Tengo que disponer mi corazón para aprender de nuestro Señor Jesucristo. Verso 51, entonces Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Ese hombre recobró la vista. Recobró la vista. Pero también Jesús, ¿qué le menciona en el verso 52? Tu fe te ha salvado. Dios, en su plan eterno, quiere habitar con nosotros por siempre. Pero por el pecado hay una ruptura, hay una separación. Pero Jesucristo vino en carne para salvar, entregó su vida como sustituto por ti y por mí en la cruz del Calvario, para darnos vida eterna, para salvar. Es decir, que lo más importante es la salvación. No se va al enfoque solamente en la vista. Excelente, recobró la vista, pero Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Ha venido salvación a tu vida. Ha venido salvación a tu vida por la fe. Entonces, dice: tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista primero, o Jesús le dijo: tu fe te ha salvado primero. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y luego seguía a Jesús. ¿Este hombre volvió a la capa? No. Decidió seguir a Jesús en el camino. Ser discípulo de Jesucristo. Vamos a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Y ya vamos cerrando. Mateo capítulo 11, verso 8 al 30. Entonces, tomando lo que el Señor nos ha hablado hasta este momento,
ser discípulos de Jesucristo implica negarme a mí mismo, tomar la cruz cada día y seguirle. Implica esa humildad y mansedumbre para reconocer: yo estoy mal y necesito un Salvador. Yo necesito a Jesucristo, el único que me puede salvar. No hay otro que me puede salvar. Pero también en amor decido vivir para Él. Ya no vivo para mí, sino que ahora vivo para Él. Me despojo de toda capa, todo lo que me tiene limitado. Por la gracia de Dios solamente puedo ser libre. Entonces, observamos en la vida de Bartimeo que él reconoció su condición y él dijo: yo dejo esta vida, yo me despojo estaba dependiendo de esta capa. Bartimeo dependía de esa capa porque de esa manera era que él podía recibir las monedas y las ayudas de las personas que iban pasando por el camino. ¿Y qué hizo Bartimeo? No importa que yo deje esta capa. Yo hoy me arrojo esa capa y decido seguir a Jesucristo. Y él recibió la salvación por la fe. El Señor hizo la obra en su vida. Pero ahora vamos a conectar toda esta palabra con Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El resultado, la promesa de descanso, viene como resultado de ¿qué? Dice, acabamos de leer: vengan a mí. ¿Qué dice Jesús? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Es decir, que yo primero tengo que reconocer que estoy trabajado y cargado, que estoy cansado, que estoy agotado y que solamente Él es mi descanso, solamente Él es mi reposo. Y voy a Él y en Él puedo experimentar ese descanso. Pero si yo me creo sabio en mi propia opinión, no voy a ir a Él. La pregunta es: ¿estás agotado? ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? ¿Estás cansado? ¿Estás afligido? ¿A dónde tienes que ir? ¿Qué dice Jesús? Ven a mí. Ven a mí. Y yo te haré descansar. Él es nuestro descanso. Él es nuestro reposo. Verso 30. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué dijo Jesús? Y aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, en el verso 29 explica lo que leímos en el verso 28. El verso 29 dice: tomen mi yugo, lleven mi yugo. Ahora, Jesús toma un objeto en ese contexto para dar la explicación de la enseñanza. Dijo: tomen mi yugo. El yugo era un objeto de madera que se colocaba en los bueyes. Entonces, de esta manera, el buey podía
al momento de caminar, arar la tierra, o incluso también en el estado donde nací, donde vivo, el estado Apure en Venezuela. Ese es ganadero ese territorio. Entonces, miren lo que ocurre, lo que hacen también con el yugo. Hay un animalito más experimentado que ya tiene años. Ese animal ya ha sido amansado. Entonces, resulta que viene uno joven, un animal joven, pero el animal joven, ¿qué hace? El animal joven quiere saltar las cercas, quiere escaparse, quiere andar por distintos lugares. Entonces, algo que hacen también en Apure es que en el yugo colocan al animal joven, el rebelde, con el animal amansado. Entonces ahí van juntos en el yugo. El otro joven va luchando. Ese yugo. Pero en el proceso, este animal joven aprende. Aprende. ¿Qué nos está enseñando el Señor hoy, mis estimados hermanos? Voluntariamente tomemos el yugo del Señor. ¿Cómo? Voluntariamente decidir negarme a mí mismo, tomar su cruz y seguirle. Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo. Ahora vivo para Él. Ya no vivo para mí, vivo para Él. Jesucristo dijo: tomen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad. Jesús dijo: soy manso y humilde. Aprendan de mí. Y de esta manera hallarán descanso para vuestras almas. Pero la mansedumbre y la humildad no se forma instantáneamente. La mansedumbre y la humildad del carácter de Cristo no se forma solamente en un servicio dominical, sino que se forma en el proceso de discipulado. Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Les quiero invitar que se pueda colocar de pie, por favor, y podamos orar juntos, entendiendo toda esta palabra. Hoy el Señor habla a nuestras vidas y muestra si hay orgullo, arrogancia, incredulidad. Si incluso hay una capa de la que estoy dependiendo. ¿Cuál es esa capa? ¿De qué es aquello que estás tomado terrenalmente, que hoy Dios te está llamando a soltar? El Señor Jesucristo te dice: ven a mí, suelta la capa, suelta la capa. Si hay orgullo, arrogancia, hoy también Dios quiere revelarse a nuestras vidas, formar en nosotros mansedumbre y humildad. Para eso tenemos que reconocer nuestra condición. Por eso, mi estimado, ahí donde estás, te quiero invitar a abrir tu corazón, decirle al Señor: aquí estoy, aquí está mi vida. Señor, hoy estoy dispuesto a desaprender todo aquello que no me edifica.
a dejar atrás todo lo que me detiene e impide conocerte. La palabra del Señor dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en el nombre de Jesús oramos, proclamando que se derriba todo argumento, toda altivez, todo orgullo, toda independencia de Dios. Oh Señor, hoy somos libres de toda independencia de ti. Enséñanos a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Hoy decidimos voluntariamente tomar tu yugo. Oh Señor, enséñanos a vivir tu palabra, a vivir el Evangelio. Oh Señor, si hay alguien a quien tengo que perdonar o pedir perdón, Señor, trata con nosotros en ese día. Muéstranos qué es aquello que tenemos que soltar. Oh Señor, necesitamos tu gracia para perdonar. Necesitamos su gracia para amar. Necesitamos tu gracia para seguirte. Necesitamos su gracia para ser tus discípulos. Oh Señor, en esa mañana elevamos ese clamor a ti, creyendo que tú eres poderoso para hacer todas las cosas. Señor, toma nuestros corazones. Toma nuestros corazones. Toma nuestros corazones. Hoy, Señor, hoy se derriba todo argumento y altivez y tomamos tu yugo voluntariamente. Oh Señor, hoy nos arrepentimos de nuestro pecado. Oh Señor, hoy nos arrepentimos. Nos arrepentimos, nos arrepentimos. Espíritu Santo, solo tú convences de pecado, de justicia y de juicio. Es por eso, amado Dios, que en ese día, por la gracia, ayúdanos a creer en ti, Señor. Ayúdanos a creer y seguirte. Oh Señor, en esa mañana nos humillamos delante de ti. Vamos, mi hermano, clame al Señor ahí donde usted está. Al Señor nadie lo puede engañar. Él conoce las motivaciones y las intenciones del corazón. Él conoce si estás viviendo algún tipo de proceso de lucha y de batalla. ¿A qué te está llamando Dios en esa mañana? Te dice: ven a mí, pero no vengas con orgullo. Ven con humildad. Oh Señor, hoy venimos a ti. Venimos a ti, Señor. Mientras alabamos al Señor, proclamando que hemos decidido seguirte, Señor. A medida que realizamos esta declaración de fe, que nuestra carne muera, mengüe, para que Cristo crezca en nosotros.